Amén. Bendecidos hermanos, nos da gusto tenerlos ahí. Estamos compartiendo este curso. Los ministros, los pastores, los hombres de Dios han considerado oportuno tratar estos temas a nivel ministerial. Estamos compartiendo esto con alumnos interesados en lo que es la predicación, la enseñanza, y vamos a estar definiendo a qué es que llamamos predicación expositiva, qué es a qué nos referimos cuando designamos o decimos predicación expositiva. Y hemos dicho ya de antemano que la predicación expositiva tiene que ver con la explicación, con el desarrollo y presentación de lo que la Biblia dice. No es una predicación especulativa, es decir, lo que uno pudiera creer que es, no es algo que nosotros imaginamos o pretendemos que, entre comillas, Dios nos ha revelado, sino que son conclusiones a las que se llegan por medio de las escrituras, lo que las escrituras dicen. Es muy importante considerar pues varios elementos para concluir a la interpretación que la escritura tiene. Y entonces, cuando decimos expositiva, en primer lugar, es aquella que toma en cuenta el contexto. Voy a repetir eso, es aquella que toma en cuenta el contexto. Cuando hablamos del contexto, hay por lo menos 5 contextos que hay que tomar en cuenta cuando leemos la Biblia. Eh, Hay algunos detractores que se oponen al estudio concienzudo porque dicen, no, tenemos que depender del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela, Él nos va a enseñar, yo no necesito leer mucho la Biblia o profundizar en ella porque Dios me revela. Pero esa es una forma uh, peligrosa, por decirlo menos, de acercarnos a la Biblia. 5 elementos claves que tienen que ver con el contexto. Sencillo, el contexto, el contexto eh, del texto, o sea, el contexto bíblico. El contexto bíblico tiene que ver con lo que rodea al texto, ¿no? Y el contexto bíblico tiene que ver con considerar el plan redentivo dentro de lo que estamos leyendo, ¿no? El plan redentor, el plan salvífico. O sea, a la hora que yo leo la escritura no puedo perder de vista el plan que Dios tiene para salvar al hombre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo tengo que relacionar los textos que leo a la luz de esa obra magnífica y gloriosa que es la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. A eso le llamamos el contexto bíblico. El contexto histórico, qué era lo que realmente estaba sucediendo alrededor de la historia que estamos leyendo, del pasaje que estamos leyendo, qué era la situación actual de ese momento, ¿no? Contexto histórico. Y para ello hay que referirnos a hacer una investigación y no es complicado, ¿no? Nada de lo que estamos diciendo es complicado. También está el contexto cultural, la cultura de aquel momento, porque luego vamos a tener que interpretar y aplicar el texto, entonces la cultura. Otro contexto es el contexto geográfico, donde sucedió tal episodio, en qué lugar, ¿no? ¿Cuál fue el escenario geográfico alrededor de lo acontecido? Y finalmente, el contexto idiomático, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje, los términos, la etimología de las palabras que se usaron en aquel momento y el significado que éstas tuvieron en ese momento, en el momento que se emitieron? Entonces, cuando uno considera estos 5 elementos, realmente está tomando en cuenta, está haciendo un estudio serio, un estudio concienzudo de la palabra de Dios, de manera que no nos equivoquemos en las conclusiones a las que lleguemos, ¿no?
porque hay que respetar el texto. El ministro del Señor es siervo del texto. No se sirve del texto, sino que sirve al texto. Nosotros somos mensajeros. Entonces el contexto es fundamental. Eh, y cuando hablamos del contexto, estamos diciendo de no imponer nuestra colección de pensamientos favoritos, ¿no? Desafortunadamente, hay muchas personas que tienen la tendencia a poner sus ideas, a imponer al texto lo que el texto no dice. Eso ha sido llamado eisegesis, ¿no? Eisegesis, poner en el texto lo que el texto no dice. Y lo que debemos hacer es exégesis, es sacar del texto lo que el texto está diciendo. Entonces, hay que poder, en ese sentido, hacer la misma aplicación que hizo el escritor al texto, para luego poderla aplicar en términos generales. Hay que hacer la misma aplicación que hizo el escritor del texto, lo que aplica siendo fiel al texto, ¿no? A eso nos debemos, no manipular la escritura. Dice Pablo que él no es fraudulento, ni falsifica, ni targiversa la palabra de Dios, sino que la usa para bendición y salvación de sus oyentes. O sea, lo que el texto dice, ¿no? Lo que entiende o la que entiende la función del pasaje en su contexto, ¿no? Es la que entiende la función del pasaje en su contexto. Entonces, estos elementos que estamos compartiendo son muy importantes a tomar en cuenta para que realmente podamos nosotros sacar todo el provecho necesario de lo que el texto dice, ¿no? Muy, muy importante, para no tergiversar la intención que tuvo el autor, ni decir lo que el autor no tuvo como fin comunicar, ¿no? Entonces, es la que entiende la función del pasaje en su contexto. Un sermón temático puede ser expositivo, si es que su tema es derivado del texto al que nos estamos refiriendo, ¿no? Miren, vamos a repetir. ¿Qué es la predicación expositiva? Es aquella que toma en cuenta el contexto, no imponiendo su colección de pensamientos favoritos, haciendo la misma aplicación que hizo el escritor del texto, la que aplica siendo fiel al texto, ¿no? Es la que entiende la función del pasaje en su contexto. Un sermón temático puede ser expositivo si es que su tema es derivado del propósito y enseñanza del pasaje. Sí, puedes tener una predicación temática de algún tema en particular, pero tomando siempre en cuenta que lo que está diciendo se deriva del propósito y la enseñanza del pasaje, ¿no? Para no targiversar, para no decir algo que el texto no está diciendo, ¿no? Muy bien. Eh, es el pasaje el que determina el tema. Es el pasaje el que determina el tema. Por eso yo aconsejo, y les di un link, el link del estudio, el estudio de la Biblia, inductivo, el estudio inductivo de la Biblia, es un buen link para tener estudios sistemáticos de cada libro de la Biblia, y en esos estudios que les estoy mencionando, se considera, por supuesto, el contexto, ¿no? Es una forma facilitadora de evitarnos un trabajo mayor, ¿no? Podemos ir a estas fuentes que ya han considerado estos contextos y que de ahí derivan su enseñanza o su aplicación. El mensaje es realmente expositivo cuando explica el propósito del autor y las enseñanzas del pasaje. Eh, Conversando con un pastor amigo mío, él me decía, Otoniel, cómo sería una... Yo suelo enseñar a mi gente diciéndoles
que Dios sana, que Dios prospera y que Dios libera y que Jesucristo salva. Entonces yo le decía, no, mira, eso que tú estás diciéndome es una proclamación, es una declaración, pero no es una enseñanza. La predicación tiene que ver con una transmisión, una explicación de esa declaración. O sea, ya Dios sana, pero ¿por qué sana? ¿Cómo sana? ¿Quién es el que sana? ¿No? Este, es hablar del sanador y explicar una serie de situaciones que tienen que ver con esa obra en particular. O sea, no es una declaración, no es una proclamación. Tú puedes pararte en la calle y decir, Cristo salva, Cristo salva. Estás proclamando, estás declarando algo. Y es verdad, pero ¿por qué sana? Porque es el mediador de los hombres, porque murió en la cruz, por su llaga fuimos curados. O sea, hay una serie de elementos que hay que introducir para poder, explicativos, para poder realmente demostrar lo que estamos declarando. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo se convirtió, inmediatamente, dice la escritura, que comenzó a predicar al Señor, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Fíjense, demostrando, ¿no? La predicación es la demostración de lo que afirmamos. Demostramos por las escrituras algo. Esa es una predicación expositiva, la demostración a través de la explicación, de la exposición de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y eso es lo que realmente nutre, alimenta, fortalece la fe de los creyentes. Hay hermanos que no se dan cuenta de la importancia, porque a veces en momentos de quietud, en momentos de tranquilidad, en lugar de dedicarse sosegadamente al estudio de la palabra de Dios para fortalecer su fe, para afirmar sus corazones, pierden el tiempo en cosas secundarias, en cosas no elementales, no fundamentales, hacen un montón de cosas, se entretienen en un montón de cosas, pero no están alimentando su corazón, no se están nutriendo de la palabra de Dios. Entonces, cuando vienen dificultades, cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones de confrontación en nuestra fe, no tienen elementos que los puedan sostener. Pero cuando tú das una enseñanza expositiva, una predicación que nutre, que alimenta, los hermanos que han recibido ese alimento van a ser capaces de enfrentar las situaciones de retos, de desafíos que el mundo nos presenta. Porque somos desafiados, tenemos situaciones de confrontación y de lucha que sostenemos como cristianos. La Biblia habla de que peleemos la buena batalla de la fe, pero ¿cómo la peleamos si no estamos armados de toda la armadura de Dios? Y cuando uno estudia la armadura de Dios se da cuenta que todo tiene que ver con conocimiento, con un buen entendimiento de las verdades de Dios que nos van a sostener. Entonces es nuestra responsabilidad alimentar a la grey. Y alimentar a la grey no es declarar, no es proclamar, no es simplemente hacer una afirmación sin demostrar por las escrituras que es así. Y casi es un hábito de muchas personas, tienen esa costumbre y a veces uno participa de ciertas reuniones en lo que pastores exponen, dicen algo y uno los escucha y uno, bueno, uno trata de ser amable y caballero y uno escucha, pero no ha habido en la exposición una demostración bíblica de lo que están diciendo o afirmando. Y eso es triste porque están así habituados, ¿no? Yo lo hice por muchos años en el pasado, entonces me doy cuenta que hice mal porque no alimenté a la grey, no la nutrí, no la fortalecí a través de la demostración de la escritura para que ellos su fe esté fundamentada en lo que la Biblia dice y no en lo que dice el hombre. Porque cuando tú te enfrentes con el diablo, tú vas a poder decirle como los hijos de Seba, te reprendo en el nombre de Jesús el que predica Pablo, ¿no? O sea, ellos decían, sí, estamos hablando de Jesús, pero el que predica Pablo. ¿Y qué le dijo el demonio? A Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero a vosotros no los conozco, ¿no? Y los persiguió y los avergonzó. Entonces, la fe no está fundamentada cuando uno dice, no, el pastor dice, el profeta me dijo, el hombre de Dios me afirmó. No, eso no es fe. Fe es cuando uno, desde la palabra de Dios, y claro, los pastores son canales, son medios que están ahí para llevarnos a las escrituras, a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a alimentarnos, dice la Biblia que
el hombre no vive sino de todo pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es alimento, es un nutriente que fortalece nuestro ser espiritual y nos faculta, nos potencia para resistir las dificultades que podamos enfrentar en la vida, porque todos enfrentamos retos y todos enfrentamos desafíos, pero solo aquel que está nutrido con la palabra de Dios va a poder prevalecer. Bienaventurado el que oye estas palabras y las hace, las cree, las practica. Si no, es un oidor olvidadizo. Y hay muchos, desafortunadamente, que tienen la costumbre de hacer declaraciones, afirmaciones, de transmitir un mensaje meramente especulativo, sin una explicación desde la palabra de Dios, y eso va a pasar la prueba de fuego y no va a poder sostenerse en lo que Dios nos está diciendo. Entonces, la aplicación a la situación contemporánea, a la congregación, es ya una consecuencia de la interpretación de lo que hemos leído. El mensaje realmente es positivo cuando explica el propósito del autor y las enseñanzas del pasaje. Y hay que ir a las fuentes de información legítimas y serias que nos ayuden. Hay muchos hermanos, a veces uno se encuentra con personas que dicen, no, a mí el Espíritu de Dios me revela, sí, pero el elemento que Dios utiliza, que el Espíritu Santo usa, la materia prima, es la palabra de Dios, porque Él ha inspirado. No hay contradicción entre el Espíritu y la palabra. Al contrario, son complementarias y el Espíritu Santo va a usar la Escritura para revelar su verdad. Y debemos amar la Escritura y buscar en ella la fuente de información y de conocimiento. La esencia de la exposición es la explicación. Voy a repetir eso. La esencia de la exposición es la explicación. No importa mucho el método, pero más bien siendo fieles al tema, teniendo una aplicación práctica. Sin aplicación práctica, la exposición es simplemente descripción. Sin aplicación práctica, la exposición es simplemente descripción. Así que la exposición tiene que ser explicación. Tiene que haber, a través de la exposición tiene que haber una explicación. La, la predicación expositiva es explicación aplicada. Entonces definamos, vamos a ir definiendo. La naturaleza esencial de la predicación expositiva es, por lo tanto, la predicación que explica. La naturaleza esencial de la predicación expositiva es, por lo tanto, la predicación que explica. Un pasaje de manera tal que guía a la congregación a una aplicación verdadera y práctica de ese pasaje. Es información con propósito de formación. Es información con propósito de formación. O sea, el propósito final es formar a través de esa información que se le transmite por medio de la explicación que se da. Nosotros estamos ahí para explicar la palabra de Dios, para transmitir lo que el arte del don que Dios nos concede para compartir la verdad tiene la cualidad de hacer lo profundo sencillo. Es hacer lo profundo sencillo. La revelación, transmitirla de tal manera que llegue a una buena comprensión, se comprenda. De eso se trata el ministerio, de que los creyentes puedan entender su fe, que puedan entender lo que se les está enseñando, lo que se les está transmitiendo, lo que se les está comunicando, que lo que tengan no sea una ilusión vana, no un engaño, una fantasía, sino la verdad de Dios, ¿no? La verdad de Dios. Y eso requiere diligencia, requiere estudio, requiere meditación. Y hemos mencionado estos 5 elementos contextuales que deben ser tomados en cuenta. Hay materiales claves, importantes, que nos nutren y nos permiten tener esa información que requerimos para no equivocarnos y dar verdaderamente en el blanco. Afortunadamente,
He conocido personas que son dotadas, son bien informadas, gente muy seria en el ministerio que han pasado la prueba del tiempo, que tiene 60, 70 años en el ministerio, gente que alrededor de 40 años en el ministerio, gente que está preparada. No las estrellas fugaces que a veces aparecen, los ministerios populares que a veces son bien promovidos, pero que en realidad no hay sustancia ni instrucción que te pueda sostener en el tiempo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero gracias a Dios hay material. Y yo les reitero, hermano, si usted tiene la posibilidad, ahí entre a su computadora y busque estudio inductivo de la Biblia, estudio inductivo de la Biblia. Y ahí desde Génesis hasta Apocalipsis yo recomiendo que empiecen por el Nuevo Testamento, a hacer estudios sistemáticos de cada libro de la Biblia. Va a ser una bendición. Ahí está el autor, los destinatarios, el propósito de la carta, qué era el contexto histórico, cultural que rodeaba ese escenario cuando fue escrito. Maravilloso, maravillosa fuente de información. Así que les animo a usar ese instrumento que los puede ayudar. Yo recuerdo cuando yo estuve allá en el año 2000 en los Estados Unidos, un pastor que me conoció y que era el anfitrión en el lugar donde estábamos invitados para la conferencia eh, que estaban llevando a cabo, este pastor al final me llevó a su biblioteca y me dijo, tome este libro, me dio un diccionario bíblico, una concordancia bíblica, me dio un compendio bíblico, wow, me hizo una biblioteca pequeña pastoral para mí, me dijo, estos son herramientas para los pastores y yo siento en mi corazón bendecirte con este material, siervo, para que lo uses, para que tu ministerio pueda ser solidificado. Y yo me emocioné y dije, wow, eran tomos, eran libros grandes, ¿no? Y los guardé en mi maleta y me recuerdo que tuve que dejar algunas cosas que no entraban en mi maleta porque para mí los libros que me habían regalado eran tesoros y los traje, son materiales de estudio que me ayudan. Ahora esos materiales están estoy hablando del año 2000, pero ahora esos materiales están PDF allá en el web y es una emoción ver cómo estos materiales están accesibles para nosotros para poderlos usar. Se requiere simplemente un poco de diligencia, de trabajo, ¿no? Pero que al final va a darnos grandes satisfacciones porque vamos a estar edificando a la gente en la palabra de Dios. Ahora, 5 características comunes de los mensajes verdaderamente positivos. ¿Ya? Cinco características, 5 características comunes de los mensajes verdaderamente positivos. Miren las características para que las puedan reconocer, para que no tengan ninguna dificultad cuando estén oyendo a un predicador. ¿No? Ahorita hay muchos predicadores, hay un montón, o sea, hay al escoger realmente. Usted puede entrar a YouTube y encontrar un montón de predicadores, pero honestamente, no muchos, no muchos son predicadores expositivos. Desafortunadamente, ¿no? A manera de mea culpa, no muchos son predicadores expositivos. Y finalmente te van a emocionar, te va a traer cierto desafío, cierto movimiento emocional, hasta intelectual, pero no te va a alimentar. No te va a alimentar. Entonces tú tienes que aprender a reconocer cuando alguien te está predicando expositivamente. Y la predicación expositiva tiene características. Tiene características. Número uno, una predicación expositiva tiene como característica tratar con un solo pasaje básico de la escritura. La referencia a otros pasajes bíblicos está subordinada a exposición del pasaje principal. ¿Qué significa esto? Cuando uno cita una escritura, esa escritura tiene un mensaje que está comunicando, ¿sí? O sea, ese texto, ese pasaje, comunica una verdad particular, singular. Cuando tú haces uso de otros textos bíblicos, el uso de esos textos está subordinada a la exposición de ese pasaje principal. O sea, sirve para complementar, reafirmar, expandir
extender un poco la comprensión del texto principal, que es el que estamos explicando. Desafortunadamente, usted se va a dar cuenta, hay predicadores que toman un texto y explican ese texto. Luego toman otro texto y explican el otro texto. Y luego toman otro texto y le explican, pero sin conexión, sin subordinación al texto principal, ¿no? Entonces, eso no es predicación expositiva. La predicación expositiva tiene que ver con la explicación de un texto y los demás pasajes usados que uno puede tomar para reafirmar, dar una mejor o mayor comprensión del texto principal es fundamental. Esa es la predicación expositiva, en la que se explica el texto, el pasaje básico de la escritura. Número dos, existe una integridad hermenéutica. ¿Qué significa ser íntegros hermenéuticamente hablando? Que somos fieles al texto, somos fieles al texto. El sermón sirve al texto, no la usa, ¿no? El sermón sirve al texto, ¿no? O sea, no usamos el texto como pretexto para enseñar lo que se nos ocurra. No, usamos el texto. En realidad el texto nos usa a nosotros, porque el texto habla y usa al expositor, al predicador, para comunicar lo que el texto quiere decir. O sea, si hablamos de subordinación, digamos que el predicador está subordinado a lo que el texto dice. O sea, somos siervos del texto, no nos servimos del texto. Ahora, cuando una explicación es somera, es correcta, es lógica, es esclarecedora, generalmente tiene como característica esta tercera, que es cohesión. Hay una cohesión en el mensaje, hay una unidad en el mensaje. Uno va desarrollando el mensaje desde menos a más, desde lo comprensible hacia lo incomprensible. De eso se trata, hay una cohesión. El número cuatro, esa explicación tiene movimiento y dirección, o sea, va hacia alguna parte, ¿no? Es como cuando te preguntan, ¿entendiste el punto? O sea, ¿entendiste el punto? Porque la idea es entender el punto que el predicador está transmitiendo desde la palabra de Dios. Ahora hay que ser buenos oidores. Hay responsabilidad también en el que oye. El que oye puede tener dificultades para oír lo que el expositor está comunicando. Eh, Sucede, ¿no? A veces con mis alumnos sucede con pastores. A veces estamos en reuniones y hay un hermano invitado para compartir, para predicar. Él está compartiendo, él está transmitiendo una verdad, está hablando de un tema específico y dentro del tema específico de repente hace una declaración, una afirmación que no es el tema principal, pero que de repente con la cual un oyente no está de acuerdo. Y es curioso, pero esta es una, una obra distractiva malévola, diabólica, ¿no? Porque el diablo hace que se fijen en lo que no están de acuerdo. Entonces toman nota de lo que no están de acuerdo. Y de repente, a la hora de preguntar, están enfocados en lo que no estuvieron de acuerdo, en lo que de repente el predicador dijo de manera ligera, somera, pero está dentro de todo su mensaje, pero el mensaje central no fue oído, no fue captado, porque se enfocaron en aquellas cosas que no entendieron o que, o con las que no estaban de acuerdo. Eso es distractivo. Hay que aprender a oír. O sea, yo lo que quiero escuchar del predicador es cuál es el punto, qué es lo que me estás diciendo, qué es lo que me quieres decir. No lo que yo estoy pensando, no mis imaginaciones y mis ideas de lo que yo estoy queriendo entender, sino lo que tú me quieres hacer entender. Porque yo quiero captar lo que tú me estás comunicando. Eso es un buen oidor. Y uno se da cuenta de que hay personas que no oyen bien
No porque no tienen un buen oído, ¿no? Sino porque no tienen capacidad de entendimiento, no han desarrollado su capacidad de percepción por los comentarios y las preguntas que a veces la gente hace. Uno se da cuenta, o no captó el punto, pues. O sea, pero ese no era el punto, o sea, eso no era lo que yo te estaba diciendo. El punto es este. Entonces uno siempre debe tratar de captar el punto, lo que nos quieren decir, lo que nos están queriendo comunicar desde la palabra de Dios. Y a veces eso, o sea, digamos que hay gente que hace eisegesis al oír, ¿no? Pone en el predicador lo que no está queriendo decir, lo que no está diciendo, ¿no? En lugar de hacer un exégesis, escuchar al predicador lo que realmente está diciendo, ¿no? Entonces, digamos que hay gente que oye eisegéticamente, ¿no? Cuando debería oír exegéticamente, ¿no? O sea, tratar de captar el punto. ¿Cuál es el punto? Tiene que haber cohesión, tiene que haber movimiento y dirección. Y finalmente, número 5, tiene que haber una aplicación, pues, ¿no? Lo más dificultoso para muchos predicadores es la aplicación. Si no hay aplicación es mera información. Si no hay aplicación no hay formación. Hay que aplicar el texto, hay que aplicar el texto. Ahora, ¿por qué es importante la predicación expositiva? ¿Por qué es importante? Porque la predicación expositiva tiene como fin comunicar la revelación bíblica de Dios y su voluntad. Tiene como fin comunicar la revelación bíblica de Dios y su voluntad, manteniéndonos cerca de la palabra revelada de Dios, ¿no? O sea, los mensajes deben ser bíblicos, deben ser diocéntricos, deben ser cristocéntricos, y el hombre es el receptor de toda esa bendición que de Dios emana. Los mensajes no son hombrecéntricos. El centro no es el hombre, el centro es Dios. El hombre es un beneficiario de todo lo que Dios otorga y concede. Porque finalmente es para la gloria de Dios. Jesucristo es el principio y es el fin. Puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador. Entonces, Dios te bendice, pero te bendice para su gloria. Ah, hace unos días conversando con un hermano pastor amigo, y yo le decía, eh, es maravilloso cuando uno es nuevo en la fe, cuando uno va creciendo en la fe, uno va encontrando bendiciones de las cuales uno se siente gozoso, contento, uno las declara, las proclama, se goza en ellas, pero todas las bendiciones que uno va recibiendo nos van atrayendo al bendecidor. Y en la medida que vas creciendo, tu atención deja de ponerse en las bendiciones y comienza a concentrarse en el bendecidor. ¿Qué le parece eso? En la medida que uno va creciendo en la fe, en la confianza, en el conocimiento de Dios, uno va perdiendo de vista las bendiciones para ir concentrándose y presentando y prestando su mayor atención al bendecidor. Es decir, uno busca al perdonador, no el perdón. Uno busca al bendecidor, no la bendición. Uno busca al sanador, no la sanidad. Uno busca al prosperador, no la prosperidad. No sé si captan el sentido, pero eso sucede en la medida que uno va creciendo. Cuando uno va creciendo en la fe, uno va perdiendo de vista a uno mismo para concentrarse en Dios. Eso sucede cuando uno crece en la fe. Generalmente cuando empezamos en la fe, estamos más concentrados en lo que Dios hace con nosotros, en cómo Dios nos usa, en cómo Dios nos bendice, en cómo Dios se glorifica a través de nosotros. Somos nosotros el centro. Y no está mal, porque es un nivel, estamos creciendo. Pero todo eso Dios lo hace con la intención de atraernos a Él, de que terminemos deleitándonos en Él, de que sea Él la fuente de nuestra atención. Pero eso es un proceso, no sucede de la noche a la mañana, pero sí se puede acelerar
en la medida que ponemos más atención en aquello que es sustancial, que es lo más importante, que es lo fundamental, que es lo trascendental. Cuando ponemos atención en ello, es mucho más fácil acelerar nuestro crecimiento, ¿no? Porque estamos poniendo la atención en las cosas reales, verdaderas, sustantivas, ¿no? Entonces, eh, uno comienza a hablar más de lo que Dios hace que de lo que nosotros hacemos, de lo que Dios es que de lo que Dios hace, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que hallemos deleite en Él, que hallemos deleite en el bendecidor, no en la bendición, en el prosperador, no en la prosperidad. Espero que puedan captar el sentido de lo que estoy diciendo porque toma tiempo reseccionar este tipo de verdades. A mí me ha tomado tiempo y yo estoy en proceso de crecimiento y abierto a la corrección y al aprendizaje divino, pero me doy cuenta que la diferencia entre hace 10 años, 20 años y lo que ahora me llama la atención, ¿no? Eh, yo me acuerdo hace 10 20 años atrás, mi atención estaba puesto en la sanidad, en las señales, los prodigios. Y yo me acuerdo que ese era mi, digamos, un poco el énfasis, ¿no? Pero han pasado los años y me doy cuenta que Dios me cautiva, ¿no? Me atrae a Él y yo quiero saber más de Dios, quiero conocer sus atributos, su carácter, su naturaleza, eh, y en la medida que más lo conozco, más lo amo, quiero servirle por gratitud, ya no es el miedo a ser castigado, es el deleite de que hallamos en Dios mismo. Entonces, pero es un crecimiento, ¿no? Entonces, la predicación expositiva tiene como fin comunicar la revelación bíblica de Dios y su voluntad, manteniéndonos cerca de la palabra revelada de Dios. Permite dar una exposición de un solo pasaje, haciendo más segura la presentación de la escritura de acuerdo con su intención contextual, ¿no? De acuerdo con su intención contextual. O sea, no perdemos de vista la intención que tiene el texto. Y realmente cuando ese es nuestro enfoque, satisfacemos las necesidades humanas. O sea, es una consecuencia. Las necesidades humanas son satisfechas desde la palabra de Dios porque estamos realmente dando importancia a lo que realmente es fundamental. Entonces, fíjese qué importante. Satisface las necesidades humanas. La exposición fiel de la palabra es la manera más segura de satisfacer la necesidad humana de esa palabra. O sea, cómo la palabra de Dios se encarga de trabajar en las necesidades fundamentales del ser humano, ¿no? Y las sanidades o la prosperidad o cosas eh, eh, serán o se manifestarán en consecuencia de que la causa es el mismo Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. Así que es importante porque dirige la atención del oyente hacia la Biblia, ¿no? Porque dirige la atención del oyente hacia la Biblia. Enseñemos la Biblia desde la Biblia. La Biblia tiene verdades gloriosas, grandiosas. A veces especulamos bastante, soltamos ideas, pensamientos, conceptos, pero que no emanan de la palabra de Dios, sino que son sobrepuestas por nosotros o hasta impuestas por nosotros, porque tenemos una preconcepción, ¿no? Una concepción particular. Pero no dejemos que la palabra de Dios nos ilumine, nos enseñe, nos comparta, porque es la palabra de Dios la que es el fundamento de nuestra vida y la que nos puede hacer sabios para la salvación, ¿no? Hay una gran necesidad de la enseñanza de la palabra de Dios de una manera que satisfaga las verdaderas necesidades de la gente, las verdaderas, no lo que la gente piensa que tiene como necesidad, porque la gente piensa que necesita algo que realmente no necesita, cuando lo que necesita es otra cosa. Y la Biblia cubre las necesidades verdaderas, fundamentales que el hombre tiene. Cuando el hombre se encuentra con Dios, su vida cambia, su vida es transformada.
Así que la predicación expositiva sirve como una protección importante contra la interpretación impropia de las escrituras. Y así pasa, cuando uno va empezando, aquí no estamos jugando la intención. La intención puede ser buena, la intención puede ser buena, pero la buena intención no necesariamente comunica la verdad, ¿no? Hay gente con buenas intenciones, pero no necesariamente está enseñando la verdad, ¿no? Entonces, no estamos jugando la intención que las personas pudieran tener en cuanto a la exposición o la predicación, pero sí es importante que no solamente estemos llenos de buenas intenciones, sino de buenos estudios, de buena información, de buenos materiales que nos ayuden a poder crecer de manera concienzuda, seria, y que podamos realmente ser de edificación a los creyentes, a las personas que pues están siguiéndonos o confiando en nosotros, ¿no? Nosotros enseñamos, comunicamos verdades, pero tenemos que realmente ser serios en el sentido de ser responsables y estudiar concienzudamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de justicia, ¿no? Que la usa, la corta, la expone bien, dice la palabra de Dios. Pero fíjense el antecedente, ¿no? Procura, pues. O sea, no dejes eso a la casualidad. Procúralo tú. Procura y hazlo con diligencia, o sea, con seriedad, con interés, con dedicación, con diligencia. Entonces quiere decir que Dios nos hace responsables de una búsqueda seria y realmente comprometida con la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces es muy importante que analicemos y compartamos estas verdades. La próxima semana, o perdón, en la próxima clase, estaremos tratando de las ventajas de la predicación expositiva. Para ustedes, mis alumnos fieles, yo les voy a proporcionar este material, pero esta vez solo para mis alumnos, ¿no? Para los que están fieles ahí escuchando, estoy tomando nota de los nombres, le he tomado una foto a los que están aquí para hacerles llegar a ustedes de manera particular, ¿no? Vamos digamos que a disciplinar a algunos alumnos que no están siendo fieles en estar aquí y vamos a probarlos para ver si vienen en la próxima clase y entonces tengan la bendición de poder tener este material en sus manos, ¿no? Porque tienen que ser serios, responsables, pues, ¿no? Aunque hay algunos que sí tienen su excusa, me han avisado y sé quiénes son y a ellos les mando los videos también para que los puedan apreciar. Pero es muy importante que estemos en las clases también. Amén. Entonces, en la próxima clase vamos a estar compartiendo sobre la ventaja de la predicación expositiva, pero por ahora nos vamos a quedar ahí. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo precioso. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender y comprender y conocer estas cosas. Sabemos de que es fundamental, Señor, para nuestro desarrollo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, siempre damos un espacio para comentarios, preguntas o intervenciones que quieran hacer, ¿no? Y me gusta porque mi hermana Camila siempre está ahí queriendo participar. Oh, mi hermana Camila, usted es un ejemplo para todos nosotros. Adelante. Gloria a Dios, pastor, es que no quiero que se me vaya la hilación. Pastor, escuchando el estudio del día de hoy, que tan precioso, es fundamental realmente para aquella persona que anhela ser usado por Dios, pero conforme a la voluntad de Dios, no a Amén. uno. Y usted dijo algo muy importante, que es muy fundamental también, que la buena información forma, dice, ¿no? Amén. Lo Amén. que usted está haciendo en este momento, me explicaba también mi hija que estaba escuchando, es eso, que usted está dando una buena información que nos está formando a nosotros para poder aplicar la palabra tal cual Dios quiere. Amén. Amén. Eso es algo precioso que Dios también me está hablando a mí.
la buena información, cuando uno está siendo informado de algo que se hace importante, uno está ahí, expectante, ¿no? Y como muchas veces decía yo, puse un ejemplo de, hermana, ¿qué tal la prédica? ¿Qué le pareció? ¿Qué aprendió? Ay, no sé, hermanita, es que estaba distraída, estaba pensando en otras cosas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el expositor, el que está siendo usado por Dios. Si está siendo usado por Dios tal cual Dios eso es la voluntad de Dios, el ser humano va a estar ahí, el hombre va a estar ahí, expectante. Amén. Y va a salir, wow, eso necesitaba yo, ¿no? Pero si y Dios sabe cuando una persona que sube al púlpito lo quiere hacer en su carne, pues el pueblo no recibe. Así es, Y así el es. pueblo sabe discernir, inclusive, eh, pues no, este no discierne hasta lo malo. Bueno, Así es. qué precioso, Gracias. pastor. La buena Qué información bendición. es lo que nos va formando, lo que es la palabra, ¿no? Usada por uno que va haciendo anhela ser usado por él conforme él quiere, ¿no? Amén. Qué precioso, pastor. Dios lo siga Gracias. bendiciendo grandemente. Bendiciones, mi hermana Camila. Gracias por su intervención. No sé si alguien más quiere decir algo, tiene alguna pregunta o alguna inquietud, alguna duda. Con toda libertad. No, sí, pastorcito, María yo Luisa, quería adelante. reforzar lo que dice la hermana Camila. Tiene mucha razón y qué importante es siempre no dejar de estudiar y estar presentes, porque es la única forma que tenemos de alimentarnos nosotros Amén. mismos, Amén. aprender, examinar las Gloria a Dios. escrituras. Qué lindo. Muy importante, ¿no? Lo que dice nuestra hermana Camila desde los Estados Unidos. María Luisa. Gracias, bendecidos. Muy bien, hermanos. Entonces, el próximo, el jueves. María Luisa, ¿querías concluir? Amén. Chicos, alumnos, compañeros de estos estudios, que sigamos firmes, porque Amén. solo estando firmes en la roca, nosotros vamos a poder llevar el mensaje Gloria a Dios. fideligno de Dios. Y Amén. como dice Éxodo 13, Éxodo, sí, está en el versículo 13, capítulo 14. Wow. ¿Saben qué? No temamos, estemos firmes, que veremos la salvación Gloria a que Dios. Jehová hará con nosotros. Amén. Y es una promesa, y esa promesa de Dios es sí y Gloria a amén. Dios. Él no es Amén. hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sigamos firmes, que eso alienta a nuestro profesor y Gloria a nos va Dios. a llenar de bendiciones a todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana María Luisa. Gracias. Hermanos, bendiciones. Entonces, vamos a estar siempre comunicándonos. El jueves estamos otra vez aquí, ¿no? Ya conocen el link y que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el jueves. Bendiciones a todos. Un abrazo para todos. Bendiciones.